Muy buenas tardes, tengan todos, queridos Profe, amigos y buenas tardes. compañeros y personas que nos acompañan por primera vez en este tipo de actividades. Bueno, el título que le pusimos a la charla de hoy, Enfermamos para sanar, comienza un poquito disertando sobre el tema del problema no es el problema y de que sanar es posible. Quiero hacerlos reflexionar sobre lo siguiente. La sanación es una opción posible para la humanidad desde hace poco tiempo. Nosotros hasta hace 20, 25 años no usábamos la palabra sanar, porque no sabíamos que sanar era posible. Sabíamos lo que significaba curar a través de una operación o tratar patologías con medicamentos que alivian los síntomas, modifican pues este, el, pro- la percepción del malestar, del dolor, por un tiempo limitado, porque lamentablemente es así. Mientras uno no vaya a las causas, simplemente estamos evadiendo los síntomas, porque los síntomas son de disconfort, son de molestia, nos impiden la vida cotidiana. No podemos seguir viviendo este, con un dolor de cabeza permanente, no podemos andar trabajando efectivamente con una molestia gástrica. Y así van apareciendo síntomas diversos que nos indican que algo anda mal. Pero como nuestro abordaje es el de recuperarnos lo más rápido posible, porque tenemos que trabajar, porque hay que ir para el colegio, porque hoy tenemos una fiesta, etcétera. Pues entonces hemos ido más que usando, yo diría que abusando de todos esos medicamentos que si bien tienen su razón de ser y son necesarios en momentos muy particulares, muy precisos, algunos de ellos no deberían usarse sino en emergencias, por ejemplo la cortisona. Valga decir que yo tengo ya más de 42, 43 años de graduado y nunca en mi vida he usado, le he indicado a nadie cortisona. He logrado sacar a los pacientes de los problemas que tienen sin necesidad de darles cortisona, porque definitivamente altero el organismo. Si bien voy a lograr una inmunomodulación porque se suprime el sistema inmunológico y los procesos inflamatorios y inmunológicos autoinmunes se se modulan, se reducen, porque estoy liberando gran cantidad de hormonas que actúan en todas las células del cuerpo. También estoy generando un estrés, porque la cortisona es la hormona del estrés. Así que estoy generando también un desgaste acentuado a lo largo del tiempo y voy perdiendo, el organismo va a ir perdiendo su capacidad de defenderse. Aparte de que se produce un síndrome de metabólico porque las glándulas suprarrenales, al recibir tanta hormona de cortisona, ellas dejan de producirlo. Se sube de peso, se engorda. Bueno, total que es un desastre. Pero así están muchos pacientes con enfermedades autoinmunes recibiendo cortisona por largo tiempo. Y por cualquier cosa que ocurra inflamatoria, nosotros necesitamos tomar la cortisona, se la pedimos al médico o el médico nos la indica de buenas a primeras, sin pensarlo dos veces. Cuando ya yo le pregunto a un paciente, "Ajá, ¿y qué hicieron? No, me dieron esto. Oye, pero ¿por qué no me preguntas? Se supone que si tú eres paciente mío, a quien le deberías preguntar de primero es a mí. No, cuando vienes a consulta después de haber superado la crisis, ya vienen con la cortisona encima que tiene un efecto de duración de un mes, por cierto. Bueno, entonces quiero llamarles la atención porque realmente sanar es una opción y la enfermedad es un camino. Si nosotros aceptamos ese mensaje de estos alemanes que escribieron el libro que se llama La enfermedad como camino y reflexionamos un poquito sobre lo que significa eso, un camino de qué, un camino hacia dónde. Tendremos que entender exactamente qué significa la enfermedad, producto de qué viene. Y como hemos comentado muchas veces, provienen de eso, de que ignoramos lo que el síntoma significa.
no relacionamos causalmente este síntoma que está queriéndome decir, que ha ocasionado que mi cabeza esté adolorida el día de hoy, o que todos los días a tal hora me duela la cabeza. ¿Qué estaré yo haciendo? ¿Qué estaré yo dejando de hacer? ¿Por qué el dolor es en la cabeza y no en una rodilla? Porque también podría ser en otra parte. ¿Por qué en la cabeza? Todo eso tiene una razón de ser. Cuando uno identifica eso, entonces la enfermedad puede ser tratada de otra manera. Ahí es donde hablamos de condiciones que propician un aprendizaje, condiciones particulares muy de cada ser humano que hacen que un conjunto de elementos a lo largo de tu vida se cristalicen en una sintomatología particular que a alguna persona les dio un nombre. Alguien lo llamó el síndrome de Kawasaki, otro le llamó artritis reumatoidea juvenil, X. Hay una florida cantidad de síntomas que se califican y se le dan tratamientos para aliviarlos. Les recuerdo que entonces el que estemos en una etapa en la cual sanar es posible entraña una gran responsabilidad para nosotros, porque implica que tengo que identificar cuáles son esos síntomas, cuál es el origen de las transgresiones que he venido cometiendo de alguna forma y cuál es la razón de que todo eso esté llegando a mi vida de esa manera. Todo eso tiene una razón de ser. Esa razón de ser definitivamente significa que no puedo seguir viviendo como estoy viviendo. Mi ser interior, mi espíritu, me está dando señales. Entonces recordemos que somos seres espirituales. No solamente soy un cuerpo, mente, que hace en esta vida lo que le da la gana. Venimos a esta vida con un don, con un regalo, con un propósito, incluso alguna misión que nos trasciende. A veces la misión es ser mamá, a veces la misión es ser papá, a veces la misión es ayudar dentro de mi área de vida a las personas con una profesión particular que les presta un servicio. Y a veces pueden haber misiones mucho más este, extensivas, con mayor cantidad de habitantes. Y son misiones pues más de orden espiritual. Todo eso está asociado con un proceso de aprendizaje, de crecimiento y de evolución. Nadie crece y evoluciona solo. Nadie crece y evoluciona si no es a través de un aprendizaje particular. Bueno, ese aprendizaje particular es necesario tomar conciencia de él y de qué me lleva, hacia dónde me lleva este primer grado de aprendizaje, pues me va a llevar a un segundo grado de aprendizaje. Y que en cada grado de aprendizaje hay una serie de informaciones y de temas que me llevarán a un tercer grado de aprendizaje. Permiso que me trajeron una nota que no sé si es urgente porque me interrumpieron. Tiene la consulta. Ok, bueno, sigo con la pausa un momentito. Ok, disculpe, como les iba diciendo. Entonces, quiero que tomemos en conciencia que algunos síntomas están allí es justamente para que nosotros entendamos que son necesarios tener ciertas limitaciones. La enfermedad nos limita con un propósito. Si es una limitación articular, seguramente te está impidiendo la movilización de algún miembro, el impedimento de caminar, por ejemplo, un músculo adolorido, una articulación inflamada. Eso me está impidiendo que yo me movilice y haga algo en particular. Esa es la manera como nuestro espíritu nos habla cuando uno no está consciente de cómo puede estar uno abusando de su organismo, cómo uno está abusando de algo o se está exponiendo a algo que te hace daño y no lo has identificado aún,
o tienes ciertas carencias afectivas, nutricionales, en algún sentido. Entonces, los conflictos, las necesidades no satisfechas, se nos expresan de alguna manera. Entonces, nosotros venimos de un aprendizaje que era en primer grado, y en primer grado había unas circunstancias. Hay cosas que en primer grado a lo mejor se nos permitían hacer. Por ejemplo, se nos permitía jugar todavía con plastilina y tal vez que tú rayes las paredes con colores y juegues con tijeras para cortar. Pero ya cuando estás en segundo grado, no hay tijeras, no puedes rayar los pupitres ni puedes rayar las paredes. Tienes otras reglas distintas. Lo que podía funcionar antes, ahora ya no puede ser permitido. Entonces, hay cambios sutiles ante los cuales necesitamos aprender a entender y generar cambios. A los 49, 50 años, yo corría a una velocidad y subía y bajaba cerros tocando a una velocidad increíble y empecé a sentir arritmias del corazón y alteraciones del ritmo cardíaco con extrasístoles que inmediatamente me querían hacer cateterismo y ponerme antiarrítmicos. Y yo simplemente dije, no, déjeme tratar de entender que estoy haciendo mal. Entendí que ya yo a esa edad no debería correr con tanta intensidad, que yo le estaba generando un estrés extra a mi cuerpo, que antes lo podía hacer tal vez a los 40 años, pero ya a los 50 o a los 60 no. Tengo que ir a otro ritmo, tengo que tener otro tipo de ejercicios que sean más acordes con los requerimientos de mi cuerpo o con el desgaste que yo he sufrido. Porque yo particularmente he dañado mis rodillas a lo largo de toda mi vida, porque eso de que subir y bajar cerro corriendo, esto lo entendí después que me dañé las rodillas. A mí no me lo explicaron nunca. En aquella época no le enseñaban a uno mucho a hacer ejercicio. Hoy en día tenemos muchísima información al respecto. Yo hoy sí creo que nadie debería dañarse unos meniscos por maltrato, pero todavía hay gente que no sabe correr, que no sabe cómo pisar, que no sabe que no se puede bajar corriendo o por un cerro. Hay jóvenes a los que no se les ha enseñado eso aún y lo hacen y así se van maltratando y dañándose, generando un desgaste que termina en convirtiéndose en artrosis. Cuando ya tenemos la artrosis, oye, ¿cómo cuesta arriba? Es bastante cuesta arriba tratar de sanar eso. Hoy en día estamos en una época donde estamos avanzando demasiado rápido hacia una nueva era de posibilidades para el ser humano. Se dice que para el año 2029 ya vamos a estar en condiciones de no envejecer y de revertir el envejecimiento. Y para el año 2045 de no envejecer. O sea que es una lección definitivamente, porque envejecer lo estamos asociando al deterioro causado por un mal manejo de mi organismo durante un cierto número de años que genera enfermedades tóxicas, degenerativas o tumorales. Todas son patologías crónicas que se han ido desarrollando a lo largo de muchos años de distintos tipos de transgresiones o de violación de algunos principios de la biología, de la química, de la física, de las leyes sociales del mundo de la sociedad, ecológicas o de leyes espirituales. Dependiendo del nivel de conciencia de los seres humanos, esas patologías tienen siempre un propósito y están tratando de mostrarnos y de indicarnos que hay algo que yo tengo que investigar y averiguar. Si voy al médico y el médico lo que me dijo, no, que tómate esta pastilla. Bueno, fuiste al médico porque era tu médico de cabecera seguramente, o el médico de tu papá o tu mamá, o el médico que te han dicho que es el mejor. Pero ese señor no tiene la respuesta para tu pregunta. Tienes que seguir buscando. Cuando te dan soluciones fáciles, esa no es la solución. Las soluciones nunca son fáciles, porque los problemas no son intrascendentes. Los problemas son de la magnitud del compromiso en el que tú te encuentras. Si tienes grandes niveles de responsabilidades, tendrás grandes problemas. Si tienes pequeños niveles de responsabilidades, tendrás pequeños problemas. Porque para alguien de ese nivel, ese problema ya es grande. Pero ese problema tuyo, para alguien de altas responsabilidades que ya pasó por ahí hace mucho tiempo, eso es una tontería. Que te puede decir, ah, no, tal cosa, y lo supera. Mientras que digo, bueno, y eso no lo sabía yo, no se me había ocurrido, nadie me lo había dicho. Ah, pero mira, sí, hay una solución.
El Señor me dijo que hiciera esto, 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 y lo hice y empezó a ocurrir. Ahora yo vivo haciendo esas cosas. 3 veces por semana yo hago eso, y haciéndolo 3 veces por semana, ya yo no tengo síntomas de esa naturaleza. Aprendí algo, cómo hidratar adecuadamente mi cuerpo, cómo descansar más profundamente, cómo hacer el ejercicio que me genera el mantenimiento, lo que sea que en ese momento me correspondía aprender. Bueno, como seres espirituales, entonces quiero que entendamos, esto es todo el preámbulo de lo que quiero, y lo que quiero que hablemos. Eso nos lleva entonces necesariamente a entender que somos seres espirituales en un proceso de evolución y, como les dije, no evolucionamos solos, evolucionamos en conjunto, evolucionamos con la familia en primer lugar, con la pareja cuando hay almas gemelas y cuando hay familias, entonces que a lo largo de distintas encarnaciones jugamos distintos roles y papeles, de manera que las leyes karmáticas que se generan, las situaciones karmáticas que se generan entre nosotros mismos las aprendemos. Si yo en algún momento era tu esposo y te maltrataba, bueno, en una próxima vida a lo mejor tú eres la que me va a maltratar a mí. A lo mejor ahora yo vengo como mujer, tú eres como varón. Todos esos son reglas y juegos dentro del mundo del karma que forman parte de las estrategias y vidas, maneras de aprender. Porque al fin de cuentas nadie es bueno ni nadie es malo, sino que todos tenemos que integrar nuestra parte oscura. Todos venimos de la inconsciencia y de la ignorancia y necesitamos alcanzar sabiduría, conciencia e iluminación del entendimiento para que podamos canalizar la voluntad divina en nosotros, la voluntad de nuestro ser superior, porque hay una mente inferior y hay una mente superior. Cuando somos gobernados por la mente inferior, estamos con el ego, estamos en el cuerpo, emociones y mente, limitados por las posibilidades y las creencias de nuestra mente. Pero cuando estamos escuchando al ser superior, al cuerpo astral superior, a la mente superior, podemos recibir mensajes, información que nos ayuda a desarrollar habilidades y cualidades que nuestra mente inferior ignora. Por ejemplo, uno dice que la telepatía, o eso son algunos psíquicos, que si la clarividencia, esos son algunos psíquicos. Y así hay distintas facultades que algunos seres humanos poseen y que lo ha estudiado la parapsicología muy bien y han buscado cómo desarrollar esas habilidades en la gente. Y así como estamos desarrollando tecnologías que podrán ser aplicadas para todo el mundo, para lograr ir en contra del envejecimiento y de la ley de principio de la entropía, que nos lleva pues, por las leyes de la termodinámica al desgaste. Bueno, estaremos descubriendo otras maneras de regenerar nuestros organismos, pero eso no va a funcionar si uno sigue haciendo las cosas que lo deterioran. Así que el cambio de estilo de vida es inevitable. Y dentro de ese cambio de estilo de vida está el tomar conciencia para qué estoy yo aquí. Y esa es la fase del despertar de la conciencia. Eventualmente hay seres que han ido despertando poco a poco, a lo largo de varias encarnaciones. Es un proceso individual, es un proceso individual. Cada quien evoluciona a su propia velocidad, a su propia capacidad de entendimiento. Poseemos libre albedrío y podemos solamente elegir avanzar cuando yo decido, quiero estudiar porque quiero pasar para segundo grado. Pero mientras yo esté cómodo en primer grado, entretenido con las relaciones que tengo y las actividades que estoy haciendo allí, yo me puedo quedar allí el tiempo que yo quiera. Estoy entretenido, sigo generando situaciones que me enredan más la vida y el karma cada vez se me va haciendo más complicado y cada vez se me hace más difícil salir de ahí por razones anómalas, porque te vas haciendo amigo de otros, porque adquieres poder y te conviertes en el jefe de la pandilla y el jefe del grupo, porque la gente empieza a respetarte y ocurre como esa gente que los llaman los pranes, algunos individuos que están en la cárcel, que desde la cárcel controlan el mundo exterior. Algunos están allí porque hasta prefieren estar allí, porque no los están persiguiendo, ni han creado todo un submundo de relaciones. A lo mejor no tienen familia, ya le mataron a la mamá, al papá, qué sé yo, y viven ahí tranquilos, tienen todas las comodidades, están para ellos en un estado donde tengo el control. Aquí adentro estoy mejor que fuera. Bueno, eso es posible y uno se va quedando. Entonces, el rezagado
es una elección personal. Pero eso puede perjudicar a los demás. Porque si yo fuera uno de esos que están en la cárcel solamente porque están averiguando un expediente, porque yo soy inocente, como algunos, muchos que hay en la cárcel que son relativamente inocentes, y muchos que son verdaderos maleantes están en la calle, teniendo el control y el dominio del poder, haciendo lo que les da la gana de afuera, impunemente. Bueno, también ocurre lo contrario. Si esta persona en algún momento requiere justicia, tendría que salir de allí porque está sometido a las leyes de ese submundo terrible, donde debe ser horroroso vivir en una cárcel, sobre todo siendo inocente o relativamente inocente. Bueno, la humanidad está en estos momentos recibiendo la oportunidad de avanzar como planeta. Y eso significa que tiene que haber un despertar espiritual, porque el proceso de avanzar implica justamente evolucionar espiritualmente. Yo no puedo evolucionar con poderes que no tengo la conciencia espiritual para manejarlos con sabiduría, porque estaría adquiriendo cuchillos para mi garganta, estaría adquiriendo poder peligroso que el primero en cortarse voy a ser yo. Entonces es relativamente riesgoso hacer elevar la conciencia de la humanidad como planeta, porque hay muchos que no están para avanzar, hay muchos que no les interesa avanzar y hay muchos que no están en capacidad de entender todavía materias de segundo o tercer grado cuando yo todavía las de primer grado no las entiendo. Todavía no las entiendo, aunque hay compañeros que han pasado por aquí y ya pasaron para el primer grado y a mí me dejaron repitiendo el primer grado. Bueno, porque yo no las entiendo, porque cada ser humano es especial. Hay condiciones muy particulares. Yo tendré otras habilidades que ellos no tienen. Que a lo mejor cuando yo esté en segundo o tercer grado, a mí me será más fácil ciertas materias que a ellos a lo mejor les deben haber sido muy difíciles, pero a mí me resultaron fáciles. Todo es así. Hay una diversidad tan maravillosa en nuestra existencia que todo es posible y todo se permite. Entonces, hay seres que han ascendido, maestros divinos, maestros ascendidos. Entre los más famosos están Babaji en la India y el Tíbet, y Saint Germain en el mundo occidental, de quienes se habla que siguen en su propio cuerpo, en el mismo cuerpo, porque ascendieron con el cuerpo físico a las otras dimensiones. O sea, lograron que ese cuerpo se hiciera sutil, transformaron, transmutaron las características de ese cuerpo. Bueno, eso lo hizo Jesucristo, supuestamente su cuerpo desapareció, ascendió a los cielos con su cuerpo físico. ¿Mm? Eso ahorita se nos está dando la oportunidad a todos como planeta para vivirlo. Viene un cambio. Estamos viviendo esa transición de tercera dimensión a cuarta, quinta dimensión. Para unos y para otros es la oportunidad de que simplemente nos dividan de salón. Un salón va para cuarta y quinta dimensión y el otro salón se queda en tercera dimensión. ¿En dónde? En donde nos corresponda. Ese no es motivo de esta conversación. Lo que motiva esta conversación, cuáles son los síntomas de enfermedad que indican la oportunidad de sanar. Porque si la enfermedad es el camino de conciencia espiritual, es el camino hacia el despertar espiritual, pues la sanación es el proceso de adquirir el conocimiento de espiritualidad y de hacer el uso de ese conocimiento para mi bien y el bien de la humanidad. Ese es el proceso de sanación. Un proceso de cada día mayor responsabilidad sobre mí, sobre las leyes del física, del mundo emocional, las del mundo mental, del mundo social y ecológico y del mundo espiritual. Responsabilidades que van desarrollando aspectos novedosos. Posiblemente a eso se refiere el hecho de que tenemos un 95% de lo que se llama ADN basura. Solo a un 5% se le ha ubicado la síntesis de las proteínas X que producen las funciones que nuestro cuerpo tiene. Las demás parecen ser réplicas de otras combinaciones que ya existen que no se les ve ningún uso. Bueno, ese uso no se les da en tercera dimensión, pero
son necesarios para la cuarta dimensión o son necesarios para la quinta. Estamos en un proceso de activación de facetas de nuestro ADN que no habían sido utilizadas hasta ahora. Y eso va acompañado con una sutilización de nuestro cuerpo. El principal componente de nuestro cuerpo es el carbono y hacia donde nos lleva el proceso de ascensión requiere que haya una transformación y el carbono se vaya sustituyendo por silicio, que es otro de los abundantes minerales del planeta Tierra. Y luego eso se va a tener que transformar también hasta que se convierta en un cuerpo de luz. Ese es el proceso de evolución y eso es lo que significan los síntomas que estamos experimentando, en especial en estos momentos. Tenemos que empezar a identificar cuáles son síntomas físicos, producto de que como mal, no hago ejercicio, no evacúo adecuadamente, me estoy intoxicando mi colon, tengo la disbiosis, tengo una cantidad de síntomas producto pues, de no estarme cuidando adecuadamente. Y tengo que identificar entonces lo que representa el aprendizaje hacia nuevas facetas de mi vida que tengo que empezar a trabajar, facultades nuevas que tengo que desarrollar para poderme manejar en ese otro nivel de relaciones y utilizar nuevas habilidades, poderes, fortalezas o músculos que hasta estos momentos no he utilizado. Entonces, primera recomendación, no podemos ir a la ligera con la intención de superar cualquier patología. Hay patologías que nos están invitando a que bajemos la velocidad porque necesitamos ir hacia adentro y dejar de ver hacia afuera. Entonces, el disfrute de los 5 sentidos y de un cuerpo de placeres y de gustos y de actividades puede que se nos esté restringiendo con la intención de que observemos con mayor detenimiento hacia un área de mi realidad hacia la cual no suelo dirigir mi atención. Así que mientras más rápido yo pretenda sanarme de algo que está allí para que justamente entiendas y asciendas, estás yendo en contra de tu mismo proceso. No es a la velocidad que yo quiera. No es porque yo tengo un viaje planificado para diciembre y con las rodillas así no voy a poder ir. Bueno, dirás, pero no podrás esquiar. Pero es que yo esquiar. Bueno, entonces no vaya. O sea, nuestra manera de razonar tiene que cambiar. Porque uno funciona en base a lo que yo quiero. Ya yo planifiqué mi vida. Este año, no sé qué, y mi año sabático, el año que viene, y voy a ir. Me llueve, trueno, relampaguee, voy a ir a esquiar. Porque tengo 8 años esperando eso, el próximo año sabático. Bueno, quizás esa es la expectativa de la mente, pero no es la expectativa de tu espíritu. ¿Cómo nos alineamos? ¿Cómo me conecto yo para escuchar la voluntad del Creador dentro de mí o fuera de mí al principio? En los guías y maestros que están más despiertos que yo y que están canalizando información que a mí me es necesaria y es útil. Por lo tanto, la vida me pone en contacto con ellos. Y me meto en YouTube, y me bajo un video donde me están hablando de un tema que, wow, me cae de perla. O conocí a alguien en la cola de no sé qué, de la gasolina, y entonces allí descubrí que me transmite una información o conocí a una persona que me motiva y me estimula de una manera muy particular que no había conocido anteriormente. Pero ahorita, wow, me interesa. Así nos están llegando las cosas, pero yo tengo que tener la claridad. Así que no nos podemos ir de buenas a primeras a tomar medicamentos de manera sintomática o relativamente arbitraria cuando soy yo el que está poniendo el ritmo en el cual yo debo sanar o curarme o mejorar a la velocidad que a mí me conviene. ¿A mí quién? A mi mente, a mi ego, a mis expectativas, a mis compromisos. Estamos viviendo la etapa del despertar de la humanidad y eso viene con una cantidad de síntomas vagos en los cuales ya no te sientes tan bien como antes. Ya las cosas que hacías no te satisfacen plenamente. Empiezas a sentirte un poco triste, empiezas a veces hasta deprimirte, a tener problemas de sueño,
a tener algún tipo de sintomatología física, a sentir a veces la necesidad de aislarme, de estar más en contacto con la naturaleza, de estar menos en el ruido de las cosas las que me atormentan, de la música, de las drogas, el alcohol, las drogas de recreación, los sitios en los cuales, y las discotecas, por ejemplo, llega un momento que, mira, ya no me provoca. Ah, estás envejeciendo, puede ser, o madurando. Entonces estamos en un proceso de maduración. Y todos estos son elementos que nos van a llevar a que llegue un momento en el cual definitivamente entres en crisis porque no puedo seguir viviendo como antes, bien sea la enfermedad o la pérdida de algún ser querido o algún cambio importante en tu estatus laboral o del país o político, económico, lo que sea, te genera una necesidad de adaptarte a circunstancias que jamás hubieras elegido, no por gusto propio, sino por razones ajenas a tu voluntad. ¿Cómo le ha pasado a los venezolanos que bien quedándose dentro del país o yéndose del país se han tenido que ver sometidos a experiencias que hubieran querido evitarse, pero resulta que eran necesarias para desarrollar la resiliencia, que es la capacidad de adaptabilidad y la capacidad de firmeza? Todos nosotros, como les he comentado en las clases, tenemos dos tendencias: la Rigi, en la cual predomina el deber ser en algunos, el compromiso con el logro, con el éxito, con la puntualidad y todo eso, el control, y otros que tienen una tendencia a estar más relajados, para quienes es más importante estar tranquilos, disfrutar, como vamos viendo, ya ese problema lo resolveremos otro día, son más flexibles, más adaptables, aceptan más la realidad, se afectan menos por los acontecimientos exteriores. Pero las dos son tendencias extremas si tú no, no equilibras y no desarrollas la cualidad contraria. Porque ese es el equilibrio del yin y del yang, la columna de la misericordia y la columna de la severidad en la Cábala, que va equilibrada en el momento en que la conciencia, que es el pilar del centro, el punto en el cual se hace la inflexión del balance, logra ese equilibrio y ese balance, de manera que hay momentos en que la flexibilidad es el recurso adecuado para una situación y a veces es la firmeza y la resistencia el recurso que tienen que aplicar para vencer otro tipo de obstáculos y de situaciones. Entonces es poder tener y elegir desde la conciencia cuando utilizo la adaptabilidad y la flexibilidad o cuando la firmeza y la combatividad. Hay enfermedades que se producen por exceso de flexibilidad y hay enfermedades que se producen por exceso de rigidez. Lo primero que tengo que identificar es saber si soy flexible o soy rígido. Y tengo que empezar a trabajar en cómo controlar las tendencias extremas y cómo empezar a desarrollar la facultad contraria, hasta que yo empiece a desarrollar un nivel de adaptabilidad y firmeza lo suficientemente hasta que llegue al 100% de cualidades y de habilidades, tanto de adaptabilidad como de firmeza. Me convierto en un verdadero ninja, maestro en la supervivencia. Cuando tengo que hacerme invisible, me hago invisible, y cuando tengo que pelear y combatir, combato. Entonces, ese es el proceso en el que nos encontramos. Entonces, todos los que estamos escuchando esta charla, sin duda que hemos estado experimentando este tipo de situaciones. Quiero decirles que hay muchísima información en Internet, porque muchísimos canales de la humanidad están desarrollándose y transmitiendo información que viene de todos los distintos maestros espirituales. Estamos en una época más allá de las religiones y más allá de la política. No es que en una religión está la verdad, no es que en un político, en una tendencia política está la solución. No. Estamos en un momento en que el conocimiento es de la humanidad. Estamos en la época de la globalidad, la conciencia de global del planeta. La información, no importa dónde venga ni de dónde se produzca, dónde se origine, está accesible a todos nosotros
a la vuelta de un teléfono celular que en vivo nos permite saber lo que está diciendo fulano de tal, o el descubrimiento que está ocurriendo en tal lugar, o la catástrofe que está ocurriendo no sé dónde, o lo que sea que esté pasando donde sea, en el preciso instante. Tomemos conciencia de lo que significa vivir en el siglo XXI, en el año 2024, en el 99, hoy, portal 99, según lo cuentan las personas que manejan esos temas energéticos de los portales, y cómo los planetas y los hermanos mayores de la galaxia y de tal vez otras galaxias están contribuyendo a ayudar a que nuestro planeta eleve su nivel, su rata vibratoria, para que podamos llegar a esa quinta dimensión. Porque es la conciencia de los seres humanos la que hace elevar la conciencia planetaria. Y eso es lo que se le llama la frecuencia Schumann, que estaba en 7 u 8 este, hertz de frecuencia, y que ya va por más de 50 y tantos. Eso ha venido cambiando en un año, algo que había sido la frecuencia normal de la Tierra desde que tenemos conciencia de que eso existe, hasta el día de hoy, en que eso ha ido elevándose, porque justamente ha ido generándose un proceso de transformación en las conciencias, que es un efecto de multiplicación. Es como el de la velita, cuando una velita enciende a otra, y esa otra enciende a dos más, y esas dos más encienden a cuatro, y cuatro encienden a ocho, de 8 a 16, y así de manera aritmética o exponencial vamos generando un efecto de ola, un efecto de activación. Y eventualmente habrán las que no se prenden, las que no les interesa prenderse, las que tienen la mecha corta, o las que sean, y en vez de prender 4, prendiste 3 o metiste 2. Pero siempre vamos a multiplicar, siempre vamos a ir creciendo. Es una elección personal, es un proceso de concientización, es un análisis. Tú necesitas meditar, tú necesitas escuchar tus síntomas y tratar de entender. Y necesitas buscar personas que hablen este lenguaje. Si la mayoría de la gente que te rodea no habla este lenguaje, sino que de lo único que hablan es de cuánto necesito para tener aquello, cuánto me hace falta para ser feliz, las cantidades de complicaciones que tengo en el trabajo y la cantidad de compromisos que tengo, y no me puedo bajar de ahí porque no hay nadie que pueda resolver esto como yo. Bueno, ese no es el círculo en el cual tú vas a encontrar respuestas. Necesitas encontrar respuestas en otro lugar. Búscalo. Te repito, en internet, en Instagram, en las redes sociales, hay muchas personas, muchas dentro de la minoría, pero como la información en estos instrumentos se categoriza por temáticas, bueno, vas a encontrar muchísima información en 2 o 3 canales que son más que suficientes para que tú entiendas todo lo que hay que entender, para que te estés ubicando en cómo diariamente están subiendo información que te ayuda a estar más claro en lo que se está viviendo, en lo que se espera de ti y en lo que se espera de todos los que, como tú, están viviendo esta circunstancia y están eligiendo avanzar o están eligiendo mantenerse. No es un tema, como les digo, ni de política, ni de religión. En cualquier religión hay seres iluminados y espirituales, pero en cualquier religión hay gente que no cumple los principios de las religiones y es solamente una norma de estatus, o ellos creen a lo mejor que están haciendo las cosas bien, porque su nivel de conciencia todavía no les permite entender que lo que le hagas a otro te lo haces a ti mismo. Estamos en el momento de la conciencia del amor, en el momento en el que el perdón y el olvido son una necesidad. Tenemos que aprender a perdonar, para lo cual necesito entender que todo lo que he vivido ha sido para mi crecimiento y mi evolución, y me hago responsable de las acciones y consecuencias que han generado en mí. Y voy a empezar a decantar con un gran criterio las acciones que yo realice a partir de ahora, porque no me quiero encadenar a karmas negativos, producto de mis tendencias egoístas o de mis preferencias. Y voy a empezar a vivir y a adaptarme un poco más, no a que las cosas sean como yo quiera, sino a que yo pueda disfrutar lo que es. Lo que me viene y lo que me corresponde es lo que verdaderamente necesito, y eso me lo manda mi espíritu, no lo persigue la mente. Entonces, si tenemos todos estos conocimientos y todos andamos queriendo manifestar dinero, prosperidad, billete, no sé qué,
Si estamos haciéndolo todo desde un mundo egoísta, esa facultad no va a funcionar. Y si funciona, es una tentación para, para encadenarte más. Así que elige, necesito más de lo que tengo. O comienzo por apreciar, valorar y aprender a disfrutar lo que ya se me ha dado. Te aseguro que tienes mucho más de lo que necesitas para ser feliz, pero no lo sabes usar, no sabes para qué sirve, no has estudiado sus propiedades, no estés todavía. Ahí está, pero es como si no estuviera. Empecemos por eso, por encontrar la capacidad de apreciar, valorar y agradecer, disfrutando lo que ya tengo. No te comprometas, no te hipoteques por obtener más de lo mismo que quieres, porque a lo mejor eso ya no lo necesitas. Estás usando tus criterios del pasado, las cosas que necesitabas en el pasado. Puede que ya no son las mismas que vas a necesitar en el futuro. Concéntrate en lo que es este presente que estás creando y en vivir acorde con el aquí y el ahora. Es aquí y ahora donde tengo que saber si yo necesito de verdad fumarme un cigarrillo o puedo simplemente respirar profundo. Esa opción es tuya. ¿Todavía crees que necesitas fumar? Bueno, sigue fumando, pero con la intención de ver si algún día logras darte cuenta que no necesitas fumar más, que no necesitas ese humo, que ese humo no te está aportando nada diferente a lo que una bocanada de aire puro puede producirte. Al contrario, te está además invitando a la presencia de una cantidad de sustancias venenosas que van a comprometer las circunstancias laborales de tu organismo, el funcionamiento del organismo. Pero esa decisión es tuya. Eres tú el que va a tomar la decisión. Dejar atrás lo que llamamos las zonas de confort, los vicios que están enraizados ya en conductas automáticas, subconscientes, inconscientes, totalmente instintivas y acondicionadas por nuevas acciones y nuevas actitudes de nuevas actividades, acciones, conductas, nuevos hábitos y nuevos rutinas o ritmos que vas a empezar a implementar a raíz de tomar conciencia de que tienes otras expectativas, otras necesidades, otras prioridades. Entonces es un tema de autoconocimiento, de conciencia. Eso es lo que en nuestra escuela trabajamos desde el primer grado. El primer nivel es el de autoconocimiento. Y ahí avanzamos conociendo nuestro cuerpo físico, nuestras relaciones, cómo integrar dentro de nosotros todas las facultades, cómo sensibilizarnos hasta llegar al equilibrio. Es una escuela que parte del plano físico, trabajando con los 7 chakras, desde el nivel de rojo, naranja, amarillo y verde, que son los 4 chakras inferiores, y la meta es llegar al verde, y ese es el nivel de verde, es donde estamos ahorita, en la necesidad de lograr vivir el amor a mí mismo para poder empezar a vivir el amor al prójimo, y ascender entonces a los 3 chakras superiores de nuestro cuerpo físico, el violeta, el verde, el azul, el índigo y el violeta, que corresponden entonces al nivel de conciencia espiritual, para que tengamos en equilibrio cada uno de nuestros chakras con sus facultades, niveles de conciencia, cada uno en equilibrio entre el yin y el yang, entre los rigid y los flexi, para luego entonces equilibrar los chakras unos con otros y que no hayan unos más intensamente activados que los demás y que estén todos apareados y equilibrados. Entonces, es un proceso de integración interna y de reconexión, de alineación. Ese es el proceso de evolución que estamos viviendo. Y eso es lo que una escuela que presente tiene que darnos. Es la información que necesitamos. Y estamos empezando por la enfermedad. ¿Por qué? Porque eso es para todo el mundo. Antes las escuelas de misterio eran para aquellos que se sentían llamados a una búsqueda especial y era un discípulo que aparecía y después de un discípulo de uno o dos discípulos, uno o dos se convertían en maestros. Ahora no, ahora estamos todos en la necesidad de avanzar al nivel en que aquellos que antes se llamaban maestros. Ahora todos tenemos que convertirnos como un maestro de estas realidades, de las realidades de la tercera y cuarta dimensión, porque siempre habrá maestros de grados superiores, siempre hay maestros superiores, ese camino es infinito hasta llegar a Dios. El nivel, el nivel de potencialidades, habilidades, capacidades y sabiduría.
Entonces, necesitamos avanzar como colectivo y el enfermarnos en un mundo, en un enfermadero, es la oportunidad de darnos cuenta de lo pelados y desconectados que estamos, de lo ignorantes que somos de nuestras verdaderas necesidades, de lo ignorantes e indolentes que somos ante nuestras necesidades, urgencias y prioridades. Entonces los invito a que dejen la carrera por quitarse síntomas y por curarse. Acepten la bendición de tener alguna limitación de cualquier naturaleza y concentremos en verdaderamente hacer los cambios adecuados. Ahora, una vez que yo haga los cambios adecuados, no esperes que mañana o pasado mañana desaparezcan los síntomas, porque tienes que entender la lección. Esta es tu oportunidad, no hay otra. Esta es tu oportunidad para tomar esta elección, porque si te quedas en este otro grupo, en el grupo de los que se quedan en este nivel, algún día tendrás esta oportunidad como planeta o por ti solo cuando llegues allá. Pero este es el momento en que como colectivo el planeta necesita avanzar y necesita que cada uno decida y que cada uno se separe. El número que sea está bien. El cambio va con 80 o con 80 millones o con 800 millones. El cambio está ocurriendo. La división está ocurriendo. Elige tú dónde quieres estar. Asume las consecuencias y la responsabilidad de tu proceso actual, de tu aprendizaje. Busca las asociaciones adecuadas con las personas que te enriquezcan, con el conocimiento, con los libros, con la filosofía, la ciencia, que te dé respuestas a lo que tú necesitas. Y acepta que las demás personas, llámese papá, mamá, hermano, tío, hijos, tú los puedes motivar, los puedes estimular, puedes orientar, pero no puedes decidir por ellos. Así que también vas a tener que vivir el grado de la quinto chakra, que es la renuncia. Renunciar a no poderme llevar conmigo a las personas que quiero, sino a las personas que puedo, a las que les corresponde avanzar. Esas serán las que van a avanzar junto contigo. A los demás tengo que tener en mi corazón la capacidad de saber que Dios está en ellos también, que los guía y los orienta, y que cada quien va a avanzar a su propio ritmo cuando lo entiende y lo desea. Entonces, amar al prójimo es amarlo y es aceptarlo y respetarlo y considerarlo como tú quisieras ser amado, respetado y considerado. Y hará otro lo que tú quisieras que te permita. No quieres que nadie te imponga una revolución, nadie quiere que te impongan ningún conocimiento. Bueno, no se lo impongas a nadie, no podemos tampoco. Cada uno de nosotros es Dios y tiene que ir descubriendo eso por sí mismo. No podemos hacer que aquel, que mi hijo adicto deje de ser adicto y yo entonces lo sobreprotejo y hago mil cosas para que no sufra. Él tiene que sufrir lo que tiene que sufrir si es que de verdad quiere que algún día aprenda. La primera que tiene que superar su codependencia afectiva de las cosas, de lo que le ocurre a tu hijo, eres tú. Esa es una manera de amar limitada con los chakras inferiores, donde los celos, las pretensiones, la manipulación, la envidia, eh, todas esas cosas existen todavía y nos empatucan y entonces vivimos las comparaciones, vivimos la inseguridad, vivimos una cantidad de cosas que nos llevan a actuar, a veces violando los derechos de otros, entendiendo que no podemos obligar a nadie a avanzar ni evolucionar, ni a vivir, ni a decidir. Bueno, con esto creo que estoy completando lo que quería transmitirles el día de hoy sobre la enfermedad y enfermamos para sanar. Y sanar es el camino del desarrollo espiritual, de la evolución de la conciencia en un mundo de enfermedad. Porque si estuviéramos en otro tipo de mundo, sanar sería otra cosa, pero en un mundo o evolucionar se utilizaría otro verbo diferente. En este caso, el proceso de irla sanando nos indica que estamos adquiriendo los conocimientos, estamos logrando las competencias necesarias para recuperar el equilibrio en cada uno de esos sitios donde en nosotros hay desequilibrio y ahí vamos lentamente, pero sin pausa, sin prisa, pero sin pausa. El tiempo es ahora.
Ese es el mensaje que nos dan los maestros. Llegó el momento del elegir. Muchas gracias.